Hola mis amados, bendiciones en sobreabundancia. Gracias una vez más por estar allí, su pantalla pues para recibir, dispuestos en sus corazones para recibir este mensaje, con la certeza de que lo que va a recibir le va a transformar, le va a levantar, le va a ayudar, le va a permitir a usted ver su vida desde ahora en adelante de una manera diferente. Agradecido estoy de usted por todo el recibimiento que nos da cuando usted recibe estos mensajes, cuando usted pues lo comparte, cuando usted convoca al resto de su familia para compartir este mensaje. Así que le ruego que si algún miembro de su familia falta, que esté allí en su casa, este es el momento, esta es la oportunidad para sentarse allí, para compartir. Le ruego, no se mueva de allí, no se ponga a hacer ninguna otra cosa mientras comparte el mensaje. No esté usted inclusive allí con el teléfono chateando o escribiendo cosas que simple y llanamente le hacen perder la coordinación del mensaje, o no se ponga a estar, que como es domingo, se pone a lavar, se pone a planchar, se pone a cocinar. Acuérdese que si viniera a la iglesia, usted estuviese acá muy pendiente, atento al mensaje que le está dando el Señor. Pues asimismo debe considerarlo, porque yo estoy seguro de que el espíritu que está conmigo acá en la iglesia es el mismo espíritu que está con usted también en su hogar. Y lo mismo que puede ver él acá en la iglesia es lo mismo que también puede ver en su hogar. Acuérdese que nosotros no somos cristianos porque estamos acá en la iglesia. Somos cristianos porque vivimos según la palabra, vivimos según lo que nos ha enseñado. Por eso somos discípulos de Jesús. Así que yo le agradezco pues a usted convocar al resto de su familia, comunicarle a aquella persona que usted sabe que es necesario que también esté pendiente allí, que se conecte para recibir el mensaje, así como compartirlo después de haberlo recibido. No se olvide usted de darnos ahí ese like o dar su opinión con respecto al mensaje que ha recibido, si le gustó, si tiene alguna necesidad de oración, háganoslo saber también por cualquiera de los medios de nuestras redes sociales o allí mismo donde está, si tiene esa necesidad, pues estoy seguro de que nosotros, el cuerpo pastoral, el liderazgo de esta iglesia y los demás miembros que están orando, también estarán orando por usted y por todas sus necesidades y toda su familia. Así que no tenga a menos pues de solicitarle. Agradezco a usted no solamente el recibir este mensaje, sino poderlo compartir. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le invito a que se suscriba, así como con aquel con quien comparte el mensaje. Invítele también a suscribirse al canal para que oportunamente reciban todas las notificaciones de este tipo de mensajes que está recibiendo y de todas las actividades que realizamos también acá en la iglesia, y que pronto vamos a tener las cosas nuevas y poder estar en contacto con todo lo que nosotros hacemos aquí. Le agradezco a usted su ofrenda, su colaboración, a mis hermanos, a mis hijos que están fuera del país, que están en los diferentes países, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, aquí en Latinoamérica. Hasta ellos también llegue pues esta gran bendición. Y si ellos tienen a bien también comentar, compartir el mensaje, no lo duden en lo más mínimo, sino que sepan que son también discípulos del Señor, que pueden estar llevando este mensaje. Usted no sabe si hay alguien que tiene allí a su lado y que está necesitado, y a lo mejor es esta palabra la que le cambia la vida, lo que le transforma y lo que necesita para poder seguir adelante. Así que muy agradecido de usted y espero pues usted continúe apoyándonos en todas estas cosas que nosotros estamos haciendo. Vamos a pedirle al Señor que sea Él pues tomando el control de todas estas cosas, así como de mi boca y de todo lo que voy a soltar acá de parte del Señor, así como también de sus oídos y de la disposición en su corazón, en sus hogares, para recibir este mensaje. Padre, yo te bendigo en esta hora, yo te doy gracias, porque a ti te plació, Señor, escogernos a nosotros, esta pequeña manada, para predicar acerca del reino, hablar acerca de la vida de tu Hijo, la vida del reino en el cual nosotros debemos vivir. Sabemos que tú eres el Rey, sabemos que tú estás en los cielos, sabemos que estás centrado en tu trono. A ti debemos toda obediencia, Señor, todo el amor que profesemos desde nuestro corazón, tuyo es. Así que pues te pedimos, Señor, que así como ocurren las cosas en el cielo, así también ocurran en nuestra tierra. Que venga tu gobierno, que venga tu autoridad sobre todos nosotros, que a ninguno le falte, Señor. Que si alguno tiene necesidad de pan, hoy mismo reciba a alguien, inquieta a alguno,
inquieta el corazón de alguien para que también se acerque, Señor, y pueda llevar ese pan a ese necesitado. Yo sé, Padre, que tú obras para nosotros de forma misteriosa, pero aún a nosotros tú nos has puesto carga por mucha gente y nosotros hemos tocado la puerta sin exigirle ni siquiera, Señor, que te conozcan o no. No nos importa quién ha sido, sino que tú has puesto la carga y hemos llevado la comida, hemos suplido necesidades, la ropa y algunas otras muchas cosas que le hemos dado también a la gente. Así te ruego, pues, que a ninguno le falte, Padre, y así como tú sueles hacer, que nos permitas a nosotros conocerte más para poder exigirte o pedirte, Señor, clamar a ti para que nos perdones. Porque hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti y hoy más que nunca lo sabemos a causa de todo lo que ha ocurrido o que está ocurriendo con todos nosotros. Hemos andado en otros caminos, hemos andado en nuestra propia opinión, hemos marcado nuestros propios pasos y no nos hemos hecho eco, Señor, de la palabra que hemos recibido. No hemos buscado de ti. Reconocemos que hemos fallado, que hemos hecho lo malo, Señor, y nuestro pecado delante de tus ojos ha permanecido siempre. Hoy lo sabemos, así que te pedimos perdón y te pedimos además que nos enseñes a perdonar a los que pecaron contra nosotros, porque así como nosotros pecamos contra algunos, también, Señor, hay quienes pecaron contra nosotros. Pero necesitamos, Señor, que nos enseñes a dar el perdón, porque hay aquí que muchos de nosotros tenemos rencores en nuestro corazón. Tenemos amargura, tenemos todavía el deseo de venganza, Señor. Quita pues todo esto de nosotros para que podamos ser aceptos ante ti, para que podamos entrar verdaderamente, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo imploraremos, cómo clamaremos, cómo invocaremos tu nombre, Señor, si nosotros también estamos marcados por la amargura? Te ruego pues que ahora mismo seas tú ahora despertando nuestros oídos, abriendo nuestros ojos y haciendo posible que toda esta palabra que tú nos vas a dar, nosotros la podamos ver, la podamos oír con oídos espirituales, que la podamos escuchar en nuestro corazón y que eso produzca el cambio que tú esperas de todos nosotros, para que entonces el mundo conozca que hay una iglesia que te adora, una iglesia que te alaba, y no porque cante coritos, no porque si se congregue, se siente en una silla a recibir una palabra, sino porque vive conforme a lo que tú enseñas, porque hace conforme a lo que tú mandaste, porque va y habla lo que tú dijiste que teníamos que hablar. Así pues te ruego, Señor, que no tengas diferencia, que no tengas acepción con ninguno, como ciertamente lo sé. Tú no haces acepción de personas, pero ciertamente, Señor, quieres que nosotros cada día nos parezcamos a ti. Así que te ruego, pues, desde los más pequeños hasta los más ancianos, tengas tú la misericordia y nos permitas estar en tu presencia por siempre y para siempre. Recibe tú la alabanza, recibe la adoración. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor, y te damos, Señor, nuestra vida en tus manos. Recibe nuestro amor, recibe la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Allí donde está, hermano, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Posiblemente lo que le voy a comentar nos ha pasado a todos. Difícilmente creo yo que haya alguien que no le haya pasado o que no haya tenido este pensamiento que le voy a comentar. Siendo nosotros jóvenes, muchachos, niños inclusive, es donde más se ve, posiblemente quisimos o deseamos algo. Y cuando lo pedimos a nuestros padres, lo más seguro es que si no convenía, nuestros padres nos dijeron que no podíamos hacer eso o que no podíamos tener tal cosa. A lo cual nosotros la mayoría de las veces respondemos con un acto de rebeldía, de rabia, de molestia. Y allí viene el pensamiento que creo que no hay una persona que no lo haya tenido. Y llegamos a pensar que quien nos está prohibiendo, quien nos está diciendo que no nos ama.
no nos quiere. Van a haber palabras como esta: mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Cuando pedimos un permiso, queríamos ir a una fiesta y nos dijeron que no. Cuando la fiesta que hacen normalmente el mundo comienza a las 12 y te dieron el permiso para que regresaras justamente a las 12. Entonces tú inmediatamente, por quererte parecer al montón, llegas a anidar en tu corazón el sentimiento de odio hacia tus padres o hacia la persona que te está prohibiendo tal cosa, porque llegas a pensar que no te quiere, que no te ama. No es después, sino que has madurado. No todos llegan a madurar de esa manera, pero después que has madurado es cuando te llegas a dar cuenta que aquello que te prohibieron, aquello que te dijeron que no, tenía una razón y que tenía un sentido mayor que el que tú puedes entender como el sentimiento de amor. Que verdaderamente por amarte te prohibieron, te dijeron y te enseñaron lo correcto. Lamentablemente, hacer lo correcto duele. Y duele por la sencilla razón de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa es contraria a la naturaleza divina con la cual nosotros fuimos creados. En el momento en que pecamos, en ese momento nosotros perdimos esa naturaleza y entró en nosotros la naturaleza pecaminosa, por lo cual nos hicimos contrario a las cosas de Dios. Y fíjese que todo comenzó en un momento donde Dios, habiendo hecho su creación, le dijo de una cosa que no tenía que hacer Adán, en ese caso, Adán y Eva. Les prohibió que no comieran del árbol que él había puesto en el medio. Pero específicamente Dios le dijo, lea su Biblia en el libro de Génesis, y específicamente Dios le dijo, del árbol del bien y del mal no comerás. Fue específicamente de ese árbol que Dios le dijo que no comieran. No obstante, usted conoce y sabe toda la historia, comieron. Eva fue tentada y posteriormente siguió a Adán, porque lamentablemente es una cadena, es un efecto dominó. Entonces, donde alguien hace algo y todos los demás después terminan haciendo lo demás. Y es que realmente no sé qué es lo que nos impulsa a nosotros a hacer lo malo en vez de hacer lo bueno, porque ciertamente Dios se había reservado en ese huerto, se había reservado un sitio para él. Y estaba compuesto por dos árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al hombre, claro, no es que no se le pudo ocurrir, sino que Satanás no lo iba a incitar a que comiera del árbol de la vida. Lo incitaba a que conociera del bien y del mal, porque eso era lo que le apartaba de Dios y lo llevaba hacia él. Si hubiese comido del árbol de la vida, indudablemente no hubiésemos nosotros tenido que padecer como padecemos ahora. No obstante, vean que Dios hace algo que parece ilógico dentro de todo lo que el común conoce. Como alguien me preguntó y me dijo, pastor, si Dios sabe todo, si Dios sabía que Adán podía fallar o podía meter la pata, ¿por qué entonces le dejó allí el árbol del conocimiento del bien y del mal? Y aquí es donde entra algo que a veces nosotros no podemos entender o no logramos alcanzar o no logramos nosotros discernir para poder entender lo que Dios quiere hacer. Los ángeles fueron creados y obedecen solo la palabra de Dios. Aunque en un momento tenían el libre albedrío, los que ahora le sirven a Dios no tienen ese libre albedrío. Así que cuando nosotros fuimos creados con el libre albedrío simple y llanamente porque Dios no quería
que nosotros amáramos a Dios por obligación o porque estaba impuesto por Dios. Dios entonces sometió al hombre a una consideración, a una decisión que él debía tomar, si inclinarse hacia Dios o inclinarse hacia lo malo. Por eso le colocó allí la oportunidad, la posibilidad. De manera tal que nuestro amor hacia Dios tenía que ser de forma voluntaria. Nuestro amor hacia Dios tenía que ser de forma voluntaria y no obligado. Por esa razón, Dios entonces deja el libre albedrío, y aunque él sabía que podía desviarse el hombre, le da esa oportunidad, le da esa opción al hombre de escoger. El amor de Dios es tal por nosotros que a pesar del fallo que comete Adán, del error, del pecado, de la desobediencia, y termina haciendo lo que a él mejor le parece, lo que a su sentido le parece, entonces Dios en ese inmenso amor lo que hace es apartarlo. Si usted lee su Biblia, en el libro de Génesis, Dios lo saca porque él termina diciendo en el capítulo 2, que no sea que el hombre, ya siendo como uno de nosotros, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, hay que echarlo fuera del huerto, no sea que comiendo del árbol de la vida, viva para siempre. Y la muerte, el significado de la muerte, literalmente de la palabra muerte, es separación. Y Dios lo que está diciendo es que cumpliéndose la palabra que él le había dicho, que el día que comiera de ese árbol moriría, aunque no murió físicamente, estaba separado de Dios. Y si llegaba a comer del árbol de la vida, nunca más volvería a la presencia de Dios. Y Dios, como ama a su creación, como ama al hombre, le abre la oportunidad. Y aunque parece en este caso como cuando te prohíben algo, Dios lo echa fuera. La mente lógica del hombre, cuando ocurre un tipo de situaciones como esta, es que los padres o quien quiera que sea, deberían recibir a los hijos de muy buena gana. Y eso está bien. Pero a veces hay que hacer o tomar ciertas acciones en las que es lo que le va a permitir la restauración de esa persona a su estado o condición original. Si Dios lo dejaba allí, como él dice, podía comer del árbol de la vida y nunca más volvería a la presencia de Dios. Si lo sacaba afuera, le estaba dando la alternativa de que con lo que Dios iba a hacer en el sacrificio que haría con Jesús, tendríamos la oportunidad nuevamente de volver a la presencia de Dios, de volver al origen. Y lo haríamos de forma voluntaria. Por esa razón, Dios actúa de esa manera. Por esa razón, a veces nuestros padres actúan de esa manera. Por esa razón, a veces nos niegan algunas cosas. Por esa razón, no nos dejan hacer a veces algunas cosas que saben con exactitud, con claridad, que lo que vamos a hacer, lejos de beneficiarlo, nos va a traer un daño, nos va a hacer algo malo, nos va a causar una condición de la cual nos va a ser muy difícil recuperarnos. A veces eso nosotros no lo entendemos, a veces no sabemos, porque claro está, desconocemos lo que es el proceso de formación de familia y del amor que se hay en ella, porque llegamos a entender el amor como un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento, va mucho más allá de eso, es una decisión. Tú no naces amando, tú naces sin conocer tal cosa. Por el contrario, naces inclinado hacia la maldad. Y a medida que vas conociendo esto y vas conociendo de Cristo, es que cuando entonces comienzas a valorar lo que verdaderamente es amor. Comienzas a saber por qué hay una palabra donde se te dice que no debes hacer algo. Y no es que sea prohibición, sino es que es una advertencia de lo malo donde puedes caer. Es como cuando tú estás conduciendo y al lado tienes un precipicio y tienes una baranda y tienes ahí una señal que te dice a ti que si tomas esa curva o te acercas demasiado al precipicio, puedes caer en él y después que caigas te vas a morir. Así más o menos es como funciona la palabra de Dios. Pero a veces nosotros vemos esa palabra como que es prohibición y lejos de ser una prohibición no nos llegamos a dar cuenta que es una advertencia de cosas que nosotros no debemos hacer.
¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hoy día nosotros estamos viviendo una pandemia y una situación en este país que mucha gente se pone las manos en la cabeza y cree que Dios no está, cree que Dios le abandonó, cree que Dios no le ama y le preguntan a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo se acabará esto? ¿Hasta cuándo padeceremos? ¿Hasta cuándo estaremos? Y no terminamos de entender que nuestra conducta es la primera que tiene que cambiar. No pretendamos que las demás cosas cambien si nosotros no cambiamos, si nosotros no entendemos por qué Dios dijo que no debíamos hacer algunas cosas. No terminamos de entender que nosotros caminamos en sendas donde Dios no nos mandó a andar. Hicimos cosas que Dios nos dijo que hiciéramos. Practicamos aún cosas que Dios no nos dijo a nosotros que teníamos que practicarlas. Sin embargo, Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que estamos acá respirando y estamos llevando el mensaje. Y todavía nos seguimos quejando de lo que nos pasa, cuando deberíamos estarle dando gracias a Dios y deberíamos estar entendiendo cuál es el amor que Dios tiene para con nosotros, que a pesar de toda la situación, usted come todos los días, usted se sigue vistiendo y lo que es más, todavía se sigue manifestando el amor de Dios en que le siguen otorgando cosas, le siguen dando cosas, le sigue ayudando, le sigue sustentando y lo sigue preparando para que usted cada día avance, crezca más y se prepare para lo grande que Dios tiene para todos nosotros. Hay manifestaciones de amor de Dios que nosotros no entendemos. Dios, cuando nosotros leemos nuestra Biblia, vemos que escoge a Abraham y Abraham no entiende ese amor de Dios, sino hasta el momento en que él realmente le concede una promesa y le pide en sacrificio al hijo. Allí entiende el amor de Dios, se comienza a relacionar con él, entonces oraba y hablaba directamente con él. Dios lo llegó a llamar a Abraham su amigo. Y así vamos viendo todos estos personajes, pero después que nosotros vemos esto, vemos que el pueblo se apartó de Dios e hicieron lo malo. Sacaron a este pueblo de Egipto y se quejaba de Dios y hablaban mal de las cosas de Dios. Siempre extrañaban las otras cosas que en su carne les satisfacían y nunca confiaron realmente en Dios. Cuando decidió Dios que debían entrar en la tierra prometida, ellos no vieron eso como una acción de amor de parte de Dios, sino por el contrario, lo vieron como que era un castigo de Dios de ponerlos allí a luchar contra unos gigantes. Como de repente puedes estar pensando tú, ¿cómo me va a amar Dios si yo no puedo superar esto? O te quejas de tu familia, te quejas de tu madre, de tu padre, de la casa donde vive, de lo que comes, cómo te viste. ¿Y cómo me va a amar Dios si mira, yo no tengo lo que yo quiero? Y no te das cuenta que hasta que no domines tu carne y los deseos que tienes, no puedes llegar a recibir más de lo que realmente Dios tiene para ti. Así que hay muchas acciones de este tipo y nosotros estamos viendo constantemente que Dios va haciendo cosas que aparentemente llegamos a creer que Dios no está con nosotros. Dios prometió amarnos y Dios prometió estar con nosotros en todo momento. Dios no prometió que nos iba a librar de las pruebas, que no íbamos a tener inconvenientes, que no iban a haber circunstancias alrededor de nosotros. Por el contrario, Dios lo que prometió es que a pesar de que ellas se presentaran, Él iba a estar con nosotros. En todo momento, que Él estaría con nosotros, dijo Jesús. Desde el principio hasta el final. Todos los días, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo iba a estar con nosotros. Entonces tenemos que ver a veces cuando nosotros somos desobedientes y tenemos que ver cuando se presentan situaciones en las cuales nosotros, lejos de hacer lo que Dios dice, nosotros comenzamos a quejarnos. Cuando nosotros terminamos de leer el libro de Jueces, aparece allí un libro en nuestra Biblia, el libro de Ruth. Aparece justamente entre los Jueces y lo que es el libro primero de Samuel, que es donde Dios hace una escogencia del rey de Israel, primer rey de Israel. Allí aparece el libro de Ruth y ella representa una historia o un accionar de nosotros con relación a Dios y las cosas que hacemos. Comienza ese libro diciendo que Elimelech, que era el esposo de Noemí,
decidió irse a tierras de Moab. Los moabitas prácticamente eran no tanto, eran enemigos del pueblo de Israel. Y a causa de que había hambre en Israel, en el pueblo de los judíos, en Belén, de donde era Noemí, ellos deciden salir de allí y se van a tierras de Moab. Ahora, no leo allí en ningún momento que Elimelech y Noemí, que creo que eran fervientes, creyentes del Señor, le preguntaran a Dios si era factible que ellos se fueran a tierras de Moab. Y allí comienzan nuestros errores. Cuando nosotros, diciendo que somos de Dios, decidimos hacer las cosas a nuestro parecer y no según como Dios nos dice a nosotros, no siguiendo el consejo de quien realmente puede orientarnos en nuestras vidas, no analizando, no pensando las palabras que pueden venir de aquellos que nos pueden orientar, ya sean nuestros padres, los ancianos o nuestros pastores, nuestros líderes, alguien que nos pueda guiar y que nos pueda orientar y nos pueda decir hacia dónde nosotros tenemos que ir. No veo allí en ningún momento que le preguntaran. No obstante, dice allí mi Biblia que Elimelech salió con su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahalón y Quilión, y se fueron a las tierras de Moab, porque había hambre en Jerusalén. Hay situaciones que tú tienes que aprender a separar, a superar en tu propia condición. No puedes andar huyendo, tienes que hacerle frente a las situaciones. Tienes que saber que hay un Dios que está contigo. Tienes que saber que hay un Dios que te ama, que te protege, que te guarda. Nada más que no te quejes, aprenda a superar, a enfrentarse a esta situación, porque lo que está viviendo este país, lo que vive Venezuela hoy, político, económico y a través de toda la pandemia, algunos han salido corriendo, algunos han estado huyendo y no le han pedido esa dirección a Dios, por lo cual el padecimiento se hace peor cuando llegan al lugar donde decidieron que iban a estar y consideraron ellos que era mejor. No a todos los que han salido le ha ido bien, por el contrario, se han empeorado en su condición, porque nunca preguntaron, porque nunca accionaron y no se dieron cuenta de que Dios les amaba y ese amor iba a hacer que si era necesario permanecer aquí, superar la prueba, no iba a faltar el sustento, no iba a faltar la mano de Dios, no iba a faltar ese amor para que tú pudieses superar todo aquello que estaba evidenciado. Asimismo, Elimelech con su familia estaba padeciendo hambre y lejos de luchar y lejos de vencer, salió y se fue a Moab, a tierras de Moab, porque allá aparentemente las cosas estaban bien, aparentemente allá había comida, pero nuestra Biblia o mi Biblia dice que cuando ellos estuvieron allí en tierras de Moab, Elimelech murió y quedó Noemí con sus hijos, que luego tomaron como esposas a las mujeres de Moab. Y estaba prácticamente prohibido que eso lo hicieran. Por lo cual, Mahalón y Quilión también murieron. Murieron en ese lugar. Observa, lo puede ver o alguien puede decir, bueno, de algo se tiene que morir uno. Pero es posible que si le hubiesen preguntado a Dios y si hubiesen quedado ellos de una vez allí en Israel, no hubiesen tenido que pasar por tal cosa. Si hubiesen quedado en Belén, en la tierra del pan, tarde o temprano iba a haber el pan, porque eso es lo que significa Belén, la casa del pan. Y en la casa del pan nunca va a faltar pan. Tarde o temprano, aunque haya hambruna, tarde o temprano va a llegar allí, va a estar allí. Estos se van y mueren. Murió Elimelech, murió Mahalón y murió Quilión. Observe que sorprendentemente mueren los que en aquel tiempo y según la cultura eran los sustentadores de la familia, murieron los hombres. Ellos tomaron, los hijos habían tomado las esposas, tomaron, Mahalón tenía Ruth y Quilión tenía Orfa. Mueren y quedan las tres mujeres y no pueden ya ser sustentadas, por lo cual Noemí toma una decisión
se va a los campos de Moab, estando en los campos de Moab, buscando quizás qué comer, qué conseguir para ellos sustentarse, escucha a alguien comenta y dice estas palabras, que Jehová había traído pan a Belén. En la casa del pan había pan, porque no va a faltar. En donde se predique el pan, allí va a estar. Y ese es el amor de Dios, que a veces nosotros no entendemos. Así que saben de esto, entiende inmediatamente y decide entonces regresarse a Belén. Cuando se va a regresar a Belén, ella habla a sus nueras y les dice que se regresen, que se vuelvan a su pueblo, porque ella no tiene cómo sustentarlas. Y ellas dicen que no la van a dejar, que la van a seguir, que van a estar con ella. Quizás Noemí y todo lo que aprendieron de ellos representaba una buena mujer. Le había enseñado correctamente y eso hizo surgir allí ese amor que se da entre las personas. Por lo cual ellas no la querían dejar, pero ella le pone claro algo. Si ustedes son jóvenes todavía y yo soy vieja, o sea, ¿de dónde tengo yo más hijos para que ustedes se casen? Porque le está hablando de la ley que ellos tienen, que los judíos tenían. Porque esas mujeres no se podían casar sino con descendencia de ellos mismos, con familia de ellos mismos. Así que lo lógico era que se quedaran allí en el pueblo. Y ella le dice inclusive, si yo estuviese con marido hoy y tuviese hijo, ¿hasta cuándo ustedes los van a esperar? Porque cuando ese tenga la edad para casarse, ustedes también serán viejas. Es más o menos lo que ella le dice allí. Así que mejor es que se regresen. Y dice mi Biblia que Orfa oyó aquello, le dio un beso a Noemí y entendió y se volvió y se regresó. Pero que Ruth no se regresó. Ruth permaneció con ella. Ruth quizás le dio la espalda para no escuchar aquellas palabras. A lo que inmediatamente Noemí entonces llama a Ruth o le dice a Ruth, y quiero que usted pueda ver eso, lea su Biblia, que esto es algo fundamental. Noemí le había enseñado a estas mujeres acerca del Dios que verdaderamente ama, de un Dios que salva, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, de un Dios que provee, de un Dios que no deja a nadie abandonada. Porque en el versículo 15, Ruth 1:15, le dice ella a Ruth, le dice lo siguiente, le dice, mira, vuélvete, he aquí tu cuñada se ha vuelto. Quiero que usted pueda ver, inclusive véalo en la pantalla para que no tenga que estar revisando, Ruth 1:15. Allí le dice, vuélvete porque tu cuñada ya se ha vuelto hacia su pueblo, hacia lo suyo y hacia sus dioses. Vuélvete tú tras ella. No pierda el detalle de que ella le dice que se volvió tras sus dioses. Eso me indica a mí que en el momento que le correspondía a Noemí, Noemí le enseña a estas mujeres acerca del Dios de Israel. No obstante, cuando se van a regresar, sabe que se va a regresar hacia sus dioses y no hacia Jehová. Pero Ruth había tomado una decisión. Ruth, por la enseñanza que Noemí le había dado, sabía que ese Dios amaba, que no dejaba, que no abandonaba y que a pesar de las circunstancias adversas que pudiesen vivir, Jehová, si era como le habían enseñado, estaría con ella. Orfa no atendió o no aceptó, no porque no quiso, sino porque consideró que mejor era quedarse con su familia, estar allí y por supuesto iba a estar en la práctica hacia los dioses que ellos tenían. Pero Ruth se niega a volverse a esos caminos, a volverse atrás.
Y aquí es donde vamos a ver la manifestación de amor de un Dios que hace todo lo posible por su creación. Que a pesar de que te dice que no hagas tal cosa, cuando te lo dice es porque sabe que eso te va a causar un mal mayor. Cuando Dios te pone en la condición es para impedir que tú caigas en algo peor. Pero nosotros a veces no lo entendemos de esa manera. Así que leamos esta palabra. 1, versículo 15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, se lo dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y yo creo que esto es lo que le impacta a Ruth y que debe ser impactante para nosotros cuando alguien conoce de Cristo y luego ya no lo quiere abandonar, ya sabe que ese es el camino, que a pesar de todas las circunstancias va a estar siempre allí el Señor. Y vea entonces, el versículo 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Observa la decisión de Ruth aquí. Sabe que es un Dios de amor. Tu Dios será mi Dios. Yo no salí o me quité de aquellos santos y todo aquel poco de cosas a los cuales creía para luego regresarme a ellos mismos. Ahora yo sé que hay un Dios que está por encima de todo eso. Ahora yo sé que hay un Dios que ama. A pesar de las adversidades que he tenido, se me murió el esposo, estoy en una circunstancia que aparentemente es adversa, no tenemos sino para sustentarnos nosotras mismas, pero yo sé que Dios vive, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Eso es lo que hace a esta mujer, o manifiesta, o pone de manifiesto el amor de Dios. Y le dice en el 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y mira esto que dice aquí. Así me haga Jehová, no sus dioses de Moab, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo la muerte. Y así me añada, así me haga Jehová. Esas eran las palabras típicas de los judíos, de los israelitas, de los que veneraban al Señor. Aún me añada, sabía, reconocía y sabía que había un amor hacia un prójimo, porque se sabía amada por Dios. Nadie puede amar a alguien más si primero no se ama a él mismo y el amarse a él mismo sea el producto del amor que él le tiene a Dios. Una persona para amarse a sí mismo tiene que amar a Dios primero. Ama a Dios por la creación. Ama a Dios cuando tú te estimas y cuando te amas, tienes que amar a Dios porque Él es tu creador. Y como consecuencia de amarte a ti mismo, puedes amar a los demás. Cuando tú no estás amando a los demás, es porque tu corazón está lleno de amargura, haciéndote daño a ti mismo. Y no has valorado lo que Dios hizo contigo al crearte a ti. Tenemos que aprender a valorar la creación. El autoestima de una persona no está dado por lo que digan los demás de ti, sino por el juicio que tiene Dios acerca de ti. No son las personas los que dicen cuánto vales tú o cuán importante eres tú. Es cuán valioso eres tú para Dios. Y vaya que eres valioso, porque su sangre dio por nosotros. Pero eso no entra a veces en nuestra cabeza. Vivimos tan arraigados en las cosas normales, naturales, que no entra en nuestras cabezas. No entra en nuestra mente. Por esa razón, cuando Ruth toma esta decisión, se regresa con Noemí. Ya Noemí no le objeta nada.
Ya Noemí, con eso que le dijo tan tajantemente, no le dice, no se atreve a decirle que se quede o que haga cualquier otra cosa. Por el contrario, se va con ella y ustedes saben lo que ocurre después, porque cuando nosotros manifestamos ese amor a Dios, Dios también manifiesta su amor para con nosotros. A pesar de nuestros errores, Ruth era moabita, no era israelita, era moabita. Pero manifestó el amor hacia Dios de una forma tal, cuando mostró el amor a Noemí, que Dios la recompensa. Usted conoce la historia. Ruth conoce a Boaz. Boaz se casa con Ruth. Luego tienen a Salmón. Tiene un hijo, quien luego sería, ese es el padre de Boaz, perdón. Y luego ellos tendrían el hijo, se llama Obed. Y Obed tendría a Isaí. Isaí tendría a David. Observe todo lo que hace Dios. Observe el amor de Dios, que incluye, a causa de esto, incluye a Ruth, que es moabita, no israelita, en los que serían los ascendientes de Jesús. De ese vientre vendría Jesús. Pero nosotros a veces no valoramos ese amor. A veces no nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios, porque eso parece que no es tangible. Porque a veces, vea, cuando el amor no es un sentimiento, el amor, le dije, es una decisión. Cuando una persona no tiene amor de Dios, él va a buscar cualquier razón para amar. Y cuando esa razón deje de ser, dejará de interesar. Usted quiere saber si alguien le ama, o vamos a hacerle claro, pues. Cuando alguien no ama de verdad, cuando alguien quiere tener simple y llanamente una relación sexual con alguien, después que la tiene, ya deja de interesarle la persona. Ya no le llama la atención. Por eso usted tiene que discernir y tiene que saber si es simple y llanamente un interés por algo que está buscando la persona o de verdad tiene un proyecto de familia con usted para vivir para siempre. El que no considera en una relación, el que no está estableciendo dentro de su pensamiento el matrimonio en una relación, tiene que olvidarse del noviazgo. No sé si la captó, le pasó alta o no. Pero si alguien no está interesado en establecer una relación estable que termine con una familia, no debe tener ningún noviazgo. Porque ¿para qué lo vas a tener? ¿Simple y llanamente para decir que lo tienes? O sea, debe ser la etapa que debes iniciar para tener el proyecto de familia. Pero si tú no lo tienes en mente, no lo hagas. No lo hagas. Ahora, observe, aquí hubo una enseñanza de parte de Noemí. De parte de Noemí hacia sus nueras. Y les enseñó tan correctamente que Ruth, mire cómo termina. Y usted está en la condición, en la obligación de amar, dando a conocer a Cristo. Y lo que se debe hacer según la palabra que Él le ha dado. Ese es tu compromiso. Si la toma la persona o no, no hay problema. Esa es decisión de ellos y ese es problema de la persona de a quien tú le diste la palabra. Y eso debemos nosotros entenderlo para que no te cargues y no te mortifiques y no te preocupes cuando alguien, a pesar de que tú le das la palabra, no la toma. Indudablemente nos preocupamos por nuestros hijos, por los que están cercanos, pero debemos entender esto de esta situación. Mira lo que dice Pablo con respecto a esto. Pablo dice, 1 Corintios 3:10, él dice que por la gracia que le ha dado Dios, por la gracia que me ha dado Dios, yo como arquitecto, dice él, como perito arquitecto, yo he puesto los cimientos y otro construye. 1 Corintios 3:10, lea su Biblia.
otro construye. Y los demás vean, pero cada quien, dice él, pero cada quien vea cómo reedifica. Yo te doy el cimiento, está diciendo Pablo. Otro va a construir, pero cada quien debe ver cómo reedifica. Tú escoges. Ruth escogió la mejor parte. Alguien puede habérsele acercado, o la misma Orfa quizás le pudo haber dicho, ¿y qué vas a buscar tú para Belén? Pero Ruth no iba allá porque iba detrás de Noemí. Ruth iba allá porque allá estaba el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Entonces cada uno va a ver cómo reedifica, cada uno va colocando encima de los cimientos. Yo me encargo de darte el cimiento, pero tú eres el que decide qué cosa le vas a poner a eso. Por eso no es mi responsabilidad. Porque yo no soy el que puede estar contigo las 24 horas del día, durmiendo contigo, comiendo contigo, estando contigo y todo, para chequearte de que tú no hagas lo malo. Debe haber una conciencia en ti para hacer lo correcto, sin que tenga alguien que estar detrás de ti. Cuando mamá y papá que te aman, te establecen una regla, te establecen una norma, ¿es necesario acaso que ellos tengan que estar allí para ver si tú cumples o no? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a que a veces esperamos a que ellos den la espalda para hacer lo contrario a lo que ellos dijeron? A pesar de eso, no dejan de amarnos, no dejan de sustentarte. Los padres no dejan de darte de comer, no dejan de darte donde dormir, no dejan de darte donde vestirte. Y algún padre puede decir, ese soy yo siempre lo hago. Pero ¿te acuerdas cuando fuiste joven y actuaste como rebelde por lo que hacían tus padres? Eso es lo que quiero que entiendas. ¿Dónde está el amor de tus padres? ¿Dónde está el amor del Padre que está allá arriba? Que nos mira todo. Y que a pesar de que nosotros creemos que Él no nos ve, Él nos está viendo. Hubo un pacto entre David que viene de esa descendencia de Ruth, el hijo de Isaí, escogido por el Señor, y ustedes conocen su historia, se levanta como tal, y en el momento en que Saúl es rey y el hombre es reconocido, porque dice mi Biblia que él entraba prudentemente y se comportaba prudentemente. El comportamiento prudente de David, dice mi Biblia, que hizo que Saúl le tuviera miedo. Cuando alguien se comporta prudentemente, todo aquel que no es guiado por el Espíritu o que actúa contra Dios sin darse cuenta quizás, llega a tener miedo del que actúa prudentemente. Yo he llegado a algunos sitios a veces donde, habiéndome conocido, está hecho un desastre aquello, una algarabía tienen allí. Pero cuando yo llego, las cosas cambian, los temas cambian y hasta las palabras que salen de la boca de las personas cambian. Porque saben lo que mora en mí. No lo reconocen abiertamente, pero saben que hay algo. Así que generas cierto miedo, genera cierta vergüenza, generas hasta pena de algunos de sus conductas y todo, porque no quieren cambiar, no quieren dejar eso. Así le producía miedo esa prudencia de David a Saúl. Lea su Biblia. Y por eso Saúl quería matar a David. David lo tenía el pueblo en gran estima por su conducta, por cómo era. Y saben ustedes que David hizo cualquier cantidad de errores, cometió cualquier cantidad de errores, cometió pecado. Pero hay algo crucial, que él pacta con el hijo de Saúl, con Jonatán. Saúl lo quiere matar y existe una amistad tal entre ellos dos, entre Jonatán y David, que David le dice a Jonatán,
Dice, ¿sabes tú que viene ahora el día en el cual yo tengo que sentarme en la mesa a compartir con tu padre? Y según he conocido, él va a querer atentar contra mi vida. Así que yo he decidido apartar de decirle que voy a estar estos 3 días fuera. Y tú me dirás realmente qué es lo que quiere hacer tu padre. Y le dice a Jonatán, te juro por Jehová, que no habrá una cosa que mi padre no me pueda esconder. Y si él quiere hacerte daño, quiere matarte, yo te lo haré saber. Y aún Jehová haga contra mí eso mismo, le dice, o sea, me mate a mí si yo no te digo o no te salvo realmente de esta situación. Y ellos están hablando y hacen un pacto. Y él le dice, yo me comprometo a avisarte a ti. Y dentro de todas las cosas le dice esto. Le dice, mira, Jonatán sabe que David va a ser el rey, que es inevitable y que Jehová lo escogió. Mas Saúl, que también lo sabe, no lo quiere aceptar. Y Jonatán le hace un pacto con él. Le dice que si su padre lo quiere matar, él le va a avisar y ese será el pacto. Pero que cuando Jehová haya quitado todos los enemigos de delante de David, él no vaya contra la familia o contra la descendencia de Jonatán. Que el nombre de Jonatán no sea borrado jamás. No sea borrado de delante de David ni de delante de Jehová. Ese es el pacto. Le promete. Le dice, oye, yo sé que tú vas a estar y yo sé que yo no voy a ser el rey, pero cuando tú seas rey, prácticamente es lo que le dice, cuando tú seas rey, oye, que no le hagan daño a mi familia, que se mantengan allí y que los guardes allí. Y hacen ese pacto. Y quiero que veas esto, porque en el libro primero de Samuel, capítulo 20, versículo 17, dice allí lo siguiente. Dice, e hizo jurar una vez más Jonatán a David de que el pacto se cumpliera porque lo amaba y lo amaba como a sí mismo. Vea el amor de Dios. Nosotros tenemos mandamiento de amar y te dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice allí que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Lea su Biblia. Y allí pone de manifiesto la recompensa que luego recibiría, porque ciertamente David fue rey y el que quedaba de la descendencia de Jonatán, que era un hijo de Jonatán, lo colocó siempre a comer con él, estuvo siempre en palacio, le dio tierra, le dio de todo, le dio lo que merecía tener un príncipe, porque había hecho un pacto. Y saben ustedes que David se levantó de allí, impidió Jehová que no lo mataran, porque tenía amor hacia él. Cuando el amor de Dios se manifiesta hacia alguien, no importa los errores que cometan. Y no es que Dios aplauda o sea cómplice de los errores, porque también David sufrió, padeció a causa, la consecuencia de los pecados son tuyas, las vas a cargar. Dios te va a perdonar, pero son tuyas. Dios va a tratar de que tú no pases por ello. Y se manifiesta Dios en esa condición, porque David mató, adulteró, mintió y perdió hasta sus hijos. Una hija de él fue violada por su hermano y ese otro hermano se levantó y mató a su otro hermano. Y el hijo del pecado que tuvo con Betsabé también murió. Así que él sufrió la consecuencia. ¿Cuál era la diferencia que tenía David? ¿Por qué decía el Señor que era conforme al corazón de él? Porque a David cada vez que le decían algo, cada vez que le anunciaban el error, cada vez que le prohibían algo, David no lo hacía. Hizo un pacto con Jonatán y lo cumplió. Y respetaba inclusive a Saúl, que a pesar de que lo perseguía, nunca lo mató. Tuvo la oportunidad de matarlo 3 veces y no lo mató. Porque sabía que había un Dios que le amaba y que si él amaba no podía levantar la mano contra aquel que había ungido el Señor. Dios me libre, líbreme Jehová de que levante la mano contra el ungido de Dios. Sin embargo, nosotros no estimamos en nada en venir a hablar
y decir cualquier cosa de todos los que son ungidos del Señor. Y sacamos videos editados y todas esas cosas, los publicamos y decimos desastres sin saber realmente si eso es cierto o no. Y exponemos a las personas, exponemos a nuestros hermanos. Sin embargo, Dios no ha dejado de amarnos, es por amor que lo hace. Desde un principio, desde la creación, siempre ha hecho todas estas cosas por amor. Leemos y a veces Dios se molesta y dice que llega la ira y con esa ira comienza a arrasar con aquella cantidad de gente y de repente se detiene. Y sabemos que es por amor que se detuvo, porque no va a quedar nadie. Observe que acabó con todos, pero dice que halló gracia en Noé. Uno solo quedaba. Y después de ese, entonces vinieron todos los demás. Fue por amor que sacó a Adán y a Eva. Y después nosotros leemos en el capítulo 5 del libro de Génesis, nosotros leemos allí que Adán concibió un hijo con Eva y que entonces se llamaba Set, pero Set fue hecho a imagen y semejanza de Adán, no a imagen y semejanza de Dios. O sea, el pecado ya estaba en él, no podía ser a la imagen y semejanza de Dios, sino Jesucristo nos haría nuevamente a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el amor de Dios se ha manifestado en que nosotros, a pesar de nuestra maldad, ha seguido allí. O no hemos hecho nosotros daño, no hemos hablado, no hemos hecho cosas contra algunas personas. Sin embargo, estamos aquí, hemos conocido de Dios, no nos falta Dios, el alimento está, el sustento está y sigue allí el amor de Dios. Y cuando tú entiendas cómo te ama Dios, es cuando tú vas a ir creciendo, porque no es por cosas materiales, sino porque ese acercamiento a Dios te hace crecer y madurar espiritualmente para entender lo que Dios también como Padre ha querido hacer. Tú no te concibes padre de aquellos que no engendraste, pero déjame decirte algo. Padre no solamente es el que coloca la semilla, Padre es el que da también la formación, el que enseña, el que educa. Y nosotros cometemos como padres a veces errores y cuando nos conformamos en familia no entendemos cuál es ese amor de Dios para con la familia y no tan solo para una sola persona. Si tú tienes tus hijos, tú puedes ser muy buen padre para con tus hijos, pero si tú tratas mal a tu esposa, tarde o temprano, ese hijo va a entender que no hay ninguna relación empática entre los dos, por lo cual lo que tú tratas con él no hace ningún efecto. Siendo padre o siendo madre, para que me entienda mejor, si usted ama a su hijo y lo tiene aquí, usted es el padre o la madre, un buen padre, usted se sacrifica por sus hijos y por todo ello, pero usted no hace ningún sacrificio por su esposo o por su esposa. ¿Qué cree? ¿Cuál es el mensaje que le está mandando a su hijo? ¿Desde dónde está enseñando? ¿Desde la individualidad o desde la familia, el conjunto, el matrimonio? Porque ambos usted tiene, así como usted es bueno con su hijo, tiene que ser bueno con su esposa o con su esposa. Eso es lo que hace Dios. Que a pesar de todo lo malo que nosotros hacemos, Dios es bueno con nosotros, con nuestros hijos y con nuestra descendencia. Si usted lee el libro de Oseas, se va a sorprender. A Oseas le mandan a que se case con una prostituta prácticamente. ¿Qué tal si te lo ordenaran a ti? Le dice, ve y búscate una mujer adúltera y cásate con ella. Y el hombre va. ¿Te imaginas dónde tuvo que ir Oseas a buscar esa prostituta? Entró en el bar y de repente ven al profeta. ¿Y qué hace el profeta aquí? Y el profeta justamente le dice, no, estoy buscando una prostituta. Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Otro día te voy a predicar acerca de eso. Pero es sorprendente ver a un profeta o ver al pastor entrando en un burdel a buscar una prostituta porque Dios le ordenó que se tenía que casar con ella. ¿Qué harías en tal caso? Pero no es sino el amor de Dios que lo quería manifestar para decirle y enseñarle al pueblo, mira, a pesar de que tú te comportaste como esta prostituta, yo te sigo amando. Para que usted entienda cuál es el mensaje. Te fuiste tras otros hombres y a pesar de que vivías con entonces engañabas a con otros hombres y yo te sigo amando, porque lo que significaba eso era el pueblo de Israel. Habiendo yo sido tu Dios,
te fuiste tras otros dioses. Y estando conmigo, todavía tenías a los dioses escondidos. Todavía te sigo amando. Y aún así te voy a levantar, te voy a rescatar, te voy a quitar a los malos de tu alrededor. Observe, David es el que luego declararía en grande. Vea, primero lo que dice Pablo, nosotros hemos sido malos. Y Pablo dice, Romanos 5:8 dice, en esto se manifiesta el amor de Dios, que habiendo sido nosotros impíos, pecadores, malos, Jesucristo murió por nosotros. Fue por amor. Jesucristo no murió por fe, murió por amor. No murió por interés, murió por amor. Murió porque era necesario que hubiese sangre y pudiese ser quitado el pecado de nosotros. Los hijos a veces no van a entender los sacrificios que hacen los padres. Cuando a veces duermen o se acuestan, no solo un día, 2, 3 días y hasta 4 días y una semana sin comer para que ellos puedan comer. Que salen y saben que tienen que sacrificarse trabajando, haciendo cosas que quizás a veces para algunos no es digno, pero lo hacen porque necesitan para poderlo sustentar. Que a veces tienen que caminar kilómetros haciendo esfuerzos para traer el agua, para hacer cualquier otra cosa, que a veces nosotros no valoramos porque estamos cómodos en la condición donde estamos. Así Dios mandó a su Hijo unigénito. Ahora, no todo el mundo va a Dios. Vea, Juan 3:16, todos los conocemos, pero a veces no lo detallamos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Observe lo que dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado. Entonces cambia, lo amó de pasado, pero ahora dice que ha dado, pues ahora ha dado a su Hijo unigénito, y aquí viene la condicional, para que todo aquel que crea, todo el que crea en Él, no muera, no sea condenado, mas sea salvo. Y salvo que tenga vida eterna, dice. O sea, depende, la condicional es aquellos que crean que van a vivir eternamente. Ahora, todos somos eternos. Solo que unos van a vivir eternamente y otros van a morir eternamente. Unos vivirán con el Señor y otros vivirán separados del Señor. En esto nosotros conocemos el amor de Dios. David lo expresa de una manera sorprendente. En el Salmo 139, él comienza diciendo, se da cuenta, él se percata de quién es Dios y de lo que hace Dios. Señor, tú conoces mi entrar y mi salir, mi sentarme y mi levantarme. Tú conoces todos mis caminos. No te son ocultos. He aquí que aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda, Señor. ¿A dónde huiré de ti? Dice. ¿A dónde huiré de ti? Si voy de tu presencia, ¿a dónde me escondo de tu presencia? Si subo a lo alto, allí estás tú. Si en lo profundo del mar, allí estás tú. En cualquier otro lugar, allí estás tú. Y si me desviare, aun cuando llegare al alba, dice, tú me tomarás de la mano y me asiré de tu brazo y tú me guiarás. Tú me guiarás. Observe esto que dice David. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. No sé cómo se valora usted y cómo se llama usted. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Mira David, cómo el hombre que peca, el hombre que hierra, el hombre de guerra que mata gente, pero que ama a Dios y sabe cuál es el amor que Dios le tiene a él. Y se lo manifiesta, se lo escribe, se lo canta, porque este es un salmo. Y le dice, mi alma lo sabe y lo sabe muy bien. No es que medio conoce, no, mi alma sabe que no hay nada que tú no hagas por mí y que sea maravilloso. Estoy maravillado, le dice David.
Y luego viene lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben, que dice cómo fueron formados su vientre. Aquí, mi embrión vieron tus ojos. Y en oculto fui formado. Tuviste mi cuerpo. Tú sabías desde antes de la fundación del mundo. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas, sin que faltara cosa alguna. Me detengo a pensar en todo lo que tú escribiste, en todos tus mandamientos, todos tus pensamientos. Me maravillo en ello. Y oye, cuando me despierto, se han multiplicado. ¿Qué está diciendo David? Tú me amas de una forma tal, Señor, que yo no tengo cómo pagarte. No tengo. ¿Será que usted puede hacer algo para pagarle algo a Dios? Usted no puede hacer nada tampoco para que le ame más a Dios. Simple y llanamente Dios le ame. Dios es amor. Así que si algo tiene usted que decidir, decida amar. Saque los odios y todas estas cosas porque Dios le ama. Usted ha llegado hasta acá, usted está escuchando hoy esta palabra porque Dios le ama. Dios quiere que sepa que es amado, que usted puede decir, pero no tengo comida, pero Él te ama. Y si tú sabes y conoces que Dios te ama, pronto la alacena se va a llenar de comida. Porque dice que todos los gentiles tienen necesidad de todas estas cosas. Dice Mateo 6, mas tú busca el reino de Dios y tu justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Por eso le hablé de Ruth. Por eso le puedo hablar de un hijo pródigo. Un hijo que no tenía derecho a una herencia. Porque hasta donde yo sé, para que tú heredes algo, alguien se tiene que morir, ¿o no? No conozco que alguien sea heredero de tal cosa y reciba una herencia y estando la persona viva. Sorpréndase de eso. Dios es el único que le da la herencia cuando Él le da la gana, porque Dios no muere. Dios es Dios de vivo. Y cuando usted lee Lucas 15, el hijo pródigo dice que él tenía un hijo que le pidió que le diera su herencia. Padre, dame lo que es mío. Porque he decidido rumbear, he decidido hacer con mi vida lo que yo quiero. De alguna manera Adán fue el que hizo eso. Decidió él por su propia cuenta. Y Dios dice allí que el padre entonces partió la herencia y le dio lo que le correspondía a aquel que le estaba pidiendo la herencia. Él fue y gastó todo con sus amigos, todas aquellas cosas. Y yo sé que a usted le han predicado acerca de todo eso, de la amistad, que si están, cuando hay, cuando no hay. Pero yo lo que quiero que vea hoy es el amor de Dios que tiene por usted. Que no se lo negó, como no se lo niega ahora. Usted le va a pedir a Dios y Dios se lo va a dar. Dios no tiene problemas con que usted tenga eso. El problema viene cuando tú comienzas a hacer lo que Dios no dijo que tenías que hacer con eso. Y allí es donde entra el pecado. Allí es donde nosotros nos contaminamos. Allí es donde nosotros terminamos haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer. Porque creemos que nos los merecemos. Y porque como alguien dijo que no debíamos hacer eso, decidimos hacer lo malo. Porque siempre ocurre. Cuando te prohíben algo o cuando te dicen que no hagas algo, entonces como que te da más deseo y más ganas de hacer o practicar aquello que te dijeron que no podías hacer. O no quisiste escaparte de tu casa a causa de eso. O no es ahora cuando vienes a entender que tienes tus hijos, que no quieres que tus hijos pasen por lo mismo que tú pasaste. Y no quieres que tus hijos también se comporten de la misma manera como tú te comportaste. Por eso se le pide perdón a Dios. ¿Merecían nuestros padres tales conductas? Quizás no fueron los más idóneos para enseñarnos, para educarnos, pero aún así le debemos la honra. Ahora, observa esto, el hijo pródigo se va, gasta todo aquello y estando en la condición en la que cae, porque después que se le acaba toda la plata, queda sin dinero, busca un trabajo, lo mandan a una hacienda y desea inclusive comer del alimento de los cerdos, de las algarrobas que estaban allí. Y entonces fue cuando, porque allí es donde nosotros nos damos cuenta quién nos ama. Allí es donde llegamos a equiparar
Allí nos percatamos que los que dijeron, ven y haz tal cosa, que yo voy a estar contigo, entonces no están. Y allí vino a su mente y dijo, oye, aún los siervos que tiene mi padre o que están en la casa de mi padre, mejor que yo comen ahora. Definitivamente yo he pecado contra Dios, dice aquel muchacho. Dice, ya sé lo que haré. Y yo te invito a ti. Te invito que hoy entiendas de ese amor, que Dios no te ha desechado, que Dios no se ha apartado de ti, que Dios te ha guardado, que Dios te ha cuidado y que a pesar de lo que hoy estás viviendo y lo que estás pasando, lo único que quiere Dios es un arrepentimiento para que tú vuelvas entonces a encontrarte con el amor de Dios. Que vuelvas a la reconciliación, que haya un arrepentimiento, porque aquel muchacho pensó en ese momento y dijo, ciertamente iré ahora a donde está mi padre y le diré, yo he pecado contra ti, yo no merezco ser tu hijo, pero recíbeme aunque sea como un siervo tuyo, porque ciertamente dijo David, mejor es estar un día en tu presencia que 1000 años fuera de ti. Ahí es donde sabemos lo que ha hecho Dios con nosotros. Solo nos damos cuenta después de haber pasado por la situación adversa, cuando hemos vivido, cuando hemos luchado. Por eso el que tiene victoria no es el que no ha caído, sino el que cae y se levanta de esa caída. El que fracasó y se pudo levantar. El que aprendió del error que cometió, el que sabe que andar en un camino errado es pecado, el que sabe que desobedecer trae consecuencias para sus vidas, por lo cual aprende y enseña de todo aquello. Y sabe que hay alguien que le ama, sabe que hay alguien que le educó, que le formó, que le exigió, que le enseñó tal cual como debían hacerse las cosas. Lo hizo porque le amaba. Mi Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Porque si no lo disciplina, ya no sería un hijo, sino un bastardo. Y dicen las escrituras, en la ley está escrito en el libro de Deuteronomio, que los bastardos no entrarán a la congregación de los santos. Entonces Dios te disciplina y entiende que disciplina no es golpearte. Disciplina es corrección, disciplina es orientación, disciplina es enseñanza. Así que padre, cuando tu hijo cometa un error, no le caigas encima. Entiéndelo. Sepa por qué cometió el error y levántalo. Igualate con él de ser posible. Y después que haya superado el error, entonces le enseñas. Pero a veces nosotros, si alguno cometió el error, le caemos encima, lo juzgamos, lo acusamos, lo enterramos. Y decimos, te lo dije, o bien hecho que te pasó, porque yo te dije que no podías hacer esto. Y todo, ya lo hizo, no puedes hacer más nada. ¿De qué vale que le caigas a tiro al que ya está muerto? ¿Cuál es la idea? No es resucitarlo. Entonces, entiende cuál fue el error que cometió, lo levantas. Y después que lo levantas, entonces le enseñas. Lo sientas. Ven acá, ahora ya estamos calmos, ya entendimos, ya te alimentaste, ya te sustentaste, ahora vamos a aprender. Porque es necesario que aprenda. A veces nosotros no damos ninguna enseñanza. Y no damos enseñanza porque nosotros mismos no hemos aprendido del error. Así vino este muchacho y venía, así que decidió, dejó el trabajo que tenía y dijo, nada, yo voy a casa de mi padre. Y caminando venía cuando venía el camino, dice que el padre fue movido y salió a ver. Y cuando lo vio venir, aquel muchacho corrió hacia él y le dijo, padre, yo he pecado contra ti. Lea su Biblia porque lo escuchó, habló, dijo, no guardes nada. Si tienes algo que decir hoy, tienes que decirlo, tienes que hablarlo, tienes que manifestarlo. Si has fallado contra alguien, es bueno que lo manifiestes porque no lo puedes guardar en tu corazón. Si sigue guardado en tu corazón, el amor de Dios no se puede manifestar. Gente que tiene su vida enterrada, caída allí a causa de algo que le ocurrió, que le pasó en un momento determinado, porque no ha entendido el amor de Dios, no ha entendido el perdón, no ha entendido que hay una condición para nosotros regresar, que es el arrepentimiento, el cambio. Pero tu vida no puede seguir allí tirada.
Tiene que acabarse esto y ver entonces cuál es el amor de Dios. Porque en ese momento el Padre salió. ¿Y tú crees que el Padre no estuvo orando? ¿Tú crees que los días que estuvo fuera o los años que estuvo fuera no ha estado orando? ¿No pedía que regresara? ¿No pedía que entrara en razón? No, yo no conozco a padres o a hijos que no estén en esa oración, que digan ser de Cristo y no estén en esa oración constante para ver que a los de ellos no le ocurra. Yo no hay un momento en donde no le pido al Señor que la bendición que me alcance a mí, le alcance también al resto de mi familia y al resto de mis hijos. Donde quiera que se encuentren. Tengo una que está conmigo y otra que está lejos, y aún así hablo con ella todos los días. Y el día que no hablo con ella, arma un lío. Arma un lío porque dice que dónde me metí, que por qué no, ni siquiera la bendición le he dado. Cosas que ahí están, pero reclama. Entonces, hay que apartar todo esto y observe esto, que es lo que le preocupaba al Padre. No, la preocupación del Padre no era lo que él hacía, no era en dónde andaba ni con quién andaba. Porque cuando él llega, él viene y se le lanza encima, lo abraza y le da orden al siervo: vamos, vístelo, báñalo, vístelo, ponga un anillo en su mano y mata al becerro gordo y vamos a celebrar. Y él le da la razón de la celebración. Le dice: porque este muerto era, y he aquí que ahora vivo está, perdido estaba y hallado es ahora. ¿Por quién? ¿Acaso por él? Por el Espíritu, por Dios. Porque no se puede dar ese paso si no es por medio del Espíritu. No se puede hacer eso si no es por Dios, si no es por el Cristo que murió en la cruz, por la sangre que fue derramada, de saberse perdonado por Él. Es por amor que se hace tal cosa. Pablo dice, Romanos 8, 37, 38, él dice lo siguiente: por lo tanto, después de haber disertado a los romanos y de toda la carencia que tienen y la necesidad de buscar de Cristo, y que Cristo, además de ser nosotros malos y haber hecho todas estas cosas, muere por nosotros, derrama su sangre y envía la promesa del Espíritu a nosotros, él está seguro que después de haber hecho nosotros todas esas maldades y haber mandado a su Hijo a morir por nosotros, él dice lo siguiente: por tanto, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni lo creado, ni lo creado, ni lo que aún no está creado, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros somos amados por Dios. Y a pesar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, Dios nos sigue amando. Solo que nosotros, en vez de apelar al amor de Dios, estamos apelando a nuestra fuerza. Estamos apelando a la situación en que está. Estamos apelando en que algo, no, yo voy a salir, voy a trabajar y voy a sustentar. Susténtate en el amor de Dios. Y no solamente vas a trabajar, sino que harás que tu trabajo sea multiplicado, que tu trabajo sea bendecido, que lo que recibes, aunque recibes aparentemente poco, sabes que eso se va a multiplicar. Mira, tú no vas a saber, tú no te vas a dar cuenta, pero en tu alacena no va a faltar la comida. El aceite de tu tinaja no se va a acabar. La harina no se va a acabar. Tu calzado no se va a envejecer. No me vaya a decir de repente: pastor, pero yo necesito un modelito nuevo. También va a venir. También va a venir. Porque tú no tienes idea de todo lo que está haciendo Dios para que, habiendo manifestado su amor, todo llegue a ti. En el nombre de Jesús. Yo ruego a Dios para que todo esto se haga manifiesto en nuestras vidas y de aquí en adelante nada falle. Así que si algo tienes en tu corazón y tienes que arreglar y poner en orden, esta es la hora, este es el momento. No dejes para mañana, no guardes nada en tu corazón. Padre, yo te bendigo, yo te doy gracias
por tu pueblo, por los que escuchan tu palabra, por mí, Señor, por mi familia, por mis hijos, por esta tu iglesia, por este país, por este lugar donde tú nos colocaste, Señor, este municipio donde está esta tu iglesia, donde harás resplandecer tu gloria, Señor, y llenarás de gloria no solo este lugar, sino todos los alrededores. Desde aquí impactaremos al mundo. Te ruego y te doy gracias porque a ti te ha parecido, Señor, grato entregarnos el reino. Yo te ruego hoy, Señor, que conforme nos has llamado, seas tú enseñándonos, mostrándonos el camino, haciéndonos crecer, Señor, mostrándonos las verdades, muéstranos los secretos de tu corazón. Haz que las familias se hagan más unidas hoy, que el respeto prevalezca, que la honra prevalezca entre todos, Señor, que aprenda ciertamente todo el que lee tu palabra a entender lo que escribiste en el libro de Malaquías, cuando dijiste, Señor, que tú vendrías y harías volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que tú vengas y hieras la tierra con maldad, con maldición. Padre, pero yo sé que esa maldición no va a venir, porque hoy ciertamente nosotros nos levantamos para reconocer que tú nos amas, que tú siempre nos has guardado y estarás siempre con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Así pues, de ahora en adelante profesaremos tu nombre, mi Señor Jesucristo, y en el amor que tú has dado por nosotros al ir a la cruz y derramar tu sangre y hacernos libres de todo, de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte, de la maldición de la enfermedad. Señor, nosotros proclamamos que Jesucristo es nuestro y único suficiente Salvador. No hay otro, Señor. De ahora en adelante a ti te lo debemos todo, y todo lo que tenemos, Señor, a tu mano volverá, porque ¿quiénes somos nosotros para dar algo, Señor, si todo lo que tenemos de tu mano viene? Así pues, de lo que tú nos das, nosotros te damos hoy, y he aquí que tú nos has dado nuestra vida y nosotros las ponemos en tus manos por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.